Para entender un comportamiento es necesario conocer la situación que lo precede y que origina tal reacción. El comportamiento se origina por determinado acontecimiento que activa el sistema nervioso, el cual envía estímulos sensoriales que pueden ser conscientes o inconscientes en su mayoría. No es sencillo de explicar, de hecho existe un trasfondo realmente complejo detrás de este acontecimiento. Intervienen acciones hormonales agudas e inclusive hay que analizar todo un contexto histórico en el cual las presiones evolutivas desarrolladas durante millones de años tienen incidencia en nuestro comportamiento. Estos comportamientos pueden ser interpretados de distintas maneras, entrando en objeto de discusión. Cada ser puede tener una motivación intrínseca, ya sea proveniente de la razón o de emociones, o extrínseca, es decir, motivada por su entorno o por la experiencia, que podría ser una combinación de las motivaciones anteriores. Pero la complejidad no termina aquí. Un comportamiento también tiene un significado, e inclusive puede haber un sentimiento implícito que influye en la forma de actuar de determinada persona. Y el inconveniente es que existen dificultades semánticas, ya que el significado no es estándar u objetivo, sino que depende de varios factores. De hecho, estos sentimientos han sido sometidos a batallas ideológicas por la apropiación o distorsión de sus significados. La principal razón de este reto por definir los conceptos es que estos términos tienen diferentes significados para los especialistas de diversas disciplinas. Además, existen otros factores. La perspectiva del observador, que puede juzgar dicho actuar con una evaluación moral de si está bien o mal, o desde un punto de vista científico según la profesión en que se desenvuelve o los datos analizados. Incluso puede depender específicamente del individuo que lo perciba y la empatía o simpatía que tenga con dicho comportamiento. Asimismo, también podemos ver que el significado de una acción puede estar dado por el contexto en el que se presenta, donde influye la situación específica, los antecedentes, las consecuencias de dicho actuar y las causas del mismo. El punto es que la complejidad del comportamiento es considerable y podemos evidenciarlo en un ejemplo. Imaginemos el concepto de agresión. Desde el punto de vista de etólogos se puede clasificar una agresión como ofensiva o defensiva, y esta a su vez se ve claramente representada, por ejemplo, en agresiones hacia la misma especie o contra depredadores, respectivamente. Desde el punto de vista de la criminología, en cambio, podemos hablar de agresiones impulsivas o premeditadas. Los antropólogos podrían tomar como sujeto de estudio agresiones en tiempos de guerra, en vendetas entre clanes o particularidades de homicidios. Y en general otros estudiosos podrían encontrar otras clasificaciones, como agresiones reactivas, producto de un estímulo, o espontáneas, dadas de un momento a otro. Agresiones a sangre caliente, que sean por el momento, por el estado de afectación del sujeto, o a sangre fría, que son deliberadamente precalculadas. Así pues, se pueden justificar las agresiones llevadas a cabo por una madre al cuidar a su hijo, o se pueden estudiar las agresiones rituales, como en el caso de los animales, en los que las amenazas hacen parte del comportamiento de la especie. En todo caso, el punto sigue siendo que la complejidad radica en múltiples aristas y perspectivas, lo que hace necesario establecer una categorización de los comportamientos que tenga en cuenta el contexto del mismo, por lo que el autor decide evitar catalogar un comportamiento como bueno o malo y enfocarse en estudiar la biología de nuestros mejores y peores comportamientos, ya que claramente determinar si un comportamiento es mejor o peor depende específicamente de las características particulares de la situación y el contexto.